en esta hora y vamos al libro o a la carta a los Hebreos, capítulo 11 de la carta a los Hebreos, versículo 11. Y el tema que estamos tratando tiene que ver con la fe. Pero en este texto, por lo menos en la Reina Valera, en la NBI, se incluyó un nuevo personaje dentro de la descripción de todas aquellas personas de fe que hay en ese capítulo 11 de Hebreos. En algunas versiones modernas parece que no le dieron el espacio a este personaje y está como suprimido, pero en la Reina Valera, en la NBI, en algunas otras versiones está esta expresión que incluye a este personaje. Dice la Escritura: por la fe también la misma Sara, diga conmigo Sara, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, diga conmigo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Y entonces el personaje del cual veníamos diciendo tiene que ver con Sara, la esposa de Abraham, un personaje más dentro de nuestro ambiente de gente de Dios que experimentó esto, el poder de la fe dentro de ellos. Y en esta escritura, de una manera como declaratoria, de una manera enfática, si cabiera la palabra, el escritor quiere que nosotros resaltemos tanto la condición que tenía Sara, tanto la dificultad que había en ella, también como la imposibilidad que ella estaba enfrentando, pero como la experiencia de la fe que había en ella hizo que aquello que Dios dijo se materializara. No sé cómo estás en tu estado actual, ni qué tan imposible está la realidad, ni qué tan lejos está como la verdad de Dios para manifestarse en su vida, pero yo creo que en este día esta palabra le va a ayudar. Dije que le va a ayudar. Así que abra su corazón, abra su mente y deje que la palabra de Dios fluya en su corazón. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, diga conmigo estéril, recibió fuerzas ¿para qué? Diga conmigo, para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Y quién lo había prometido? Diga conmigo, Dios. Vamos, dígalo fuerte, Dios. Lo había prometido Dios. Entonces lo primero que quiero dejarle en su corazón es que la fe nos capacita para concebir en medio de la esterilidad, permitiendo gestar y dar vida a las promesas de Dios. La condición de Sara no era una condición común y corriente. No hay un registro claro en el sentido de la historia de a los cuántos años se hubiese podido casar Sara. Pero lo que sí encontramos en la Escritura es que Sara es 10 años menor que Abraham. Y cuando Dios visitó a Abraham para darle la promesa de que lo haría padre de multitudes, que le entregaría la tierra y bueno, otras cuantas cosas que
iba a ser Dios con él, tenía aproximadamente 75 años. Consideramos que Sara tendría por lo general 65 años. Pasaron 25 años después de aquella promesa, después de aquella palabra. 65 años tenía Sara, más 25, tenemos a una Sara ahora de una edad avanzada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una edad avanzada. Pero a Sara le tocó lidiar con varias cosas. Primero, que es estéril, no tiene la capacidad de concebir. Hay una deficiencia biológica, natural, dentro de su vientre. Su matriz, qué sé yo, la parte reproductora de ella no funciona. No tiene esa capacidad que otras personas pueden tener, y hay en ella esa deficiencia. Una parte natural que le tocó a ella, y era una parte natural en muchas de las mujeres que había también en aquellas generaciones. Y ellas tenían que lidiar con esa incapacidad. Era para ellas, en el sentido personal, un tanto defectuoso, porque parte de la producción y lo que se resaltaba en aquellas generaciones era la procreación. Tener hijos, multiplicar la parentela, brindaba para ellas en algún sentido un estatus importante. Así que la pareja, la persona, el hombre o la mujer que carecía de esta facultad, tenía que lidiar con algún sentido de sentirse, valga la redundancia, incapaz o falto de poder rendir o tener algo en el cual pudiera gloriarse. Los hijos eran una bendición para esas generaciones, aún hoy, pero en aquel tiempo era mayor la apreciación de poder dar a luz hijo. A Sara le tocó lidiar con eso, pero Dios había dicho que le iba a dar hijos a Abraham. Entonces, primero lidiar con la imposibilidad. Diga conmigo, la imposibilidad. Está incapaz, no tiene la capacidad, no tiene la facultad. Y entonces, cuando uno no tiene la facultad, no tiene la capacidad, y hablando en ese sentido de esterilidad, no solo en el ambiente del vientre, no solamente en el ambiente de la capacidad de producir hijos, procrear hijos, sino hay otras clases de ambientes estériles, en el sentido de las personas, en el ambiente de la gente. Esterilidad a veces en la capacidad de generar riqueza, de generar producción, como que hay una falta dentro de las manos de alguien o de las tareas de alguien que no lo deja levantar la cabeza, y a veces la persona está haciendo y haciendo, pero no hay producción. Quizás siembra, quizás cultiva, cuida, pero no recibe frutos, no hay frutos, o quizás lo que hace no da resultados. Hay sectores geográficos, ambientes de tierra que son estériles, en los cuales la geografía del ambiente en el cual está el área de la tierra no permite que haya semilla que pueda producir. Entonces la esterilidad puede manejarse o verse de diferentes maneras. En el sentido de las personas, hay corazones como estériles, hay como mentes como estériles que no son capaces de producir ideas, de generar sueños, de producir inteligencia, qué sé yo, tantas cosas que a veces están ahí en la vida de la persona, y que no es simplemente porque la persona no quiere, no es simplemente porque la persona quizás no anhela, sino simplemente porque la persona no puede. Diga conmigo, no puede. Así que Sara tuvo que lidiar con aquella falta de habilidad para poder dar hijos. Amén. Está estéril, no puede dar hijos, no puede dar hijos. Y con ello tuvo que lidiar.
Por eso, en algún sentido, a veces cuando leemos la Escritura y vemos que Sara propuso a Abraham que tomara a Agar para que pudiera darle un hijo, había la costumbre en esas generaciones que los hijos de las siervas eran tomados como hijos de aquellas amas de ellas. La propuesta de Sara de alguna manera está basada en la imposibilidad que tiene, pero ella quiere de alguna manera encaminarse hacia la propuesta y la promesa del Señor. De alguna manera pareciera que Sara como que quiere ayudar a que la promesa de Dios se cumpla, pero claro, la plataforma de Sara es que ella siente que está incapaz de poder responder a lo que Dios está diciendo, y entonces busca una alternativa, y una alternativa que era parte de esta generación era la sierva Agar. Por eso le alcanzó la sierva a Abraham, y Abraham se llegó a ella porque de alguna manera ellos estaban convencidos que Dios les iba a dar multitudes de pueblos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Estaban convencidos, habían creído. Entonces la primera parte para reflexionar es: revise bien en qué área de su vida hay algún tipo de esterilidad y que de repente estás bregando con eso, estás lidiando con eso y estás tratando de que haya fertilidad y lograr hacer que se vea el fruto, pero está imposible, no se ve cómo va a suceder. De repente alguien en esta casa se puede estar sintiendo como Sara, pero en esta mañana entonces la palabra es la fe. Diga conmigo, la fe nos capacita. La fe capacita para que se pueda concebir en medio de la esterilidad. Así que Dios arregló esa matriz. Dios arregló ese útero, Dios arregló esa parte reproductora del ambiente de Sara y lo acomodó. ¿Cuántos dicen amén? Lo acomodó con el tal sentido que se haga fértil, que esa matriz pueda tener la capacidad de producir el óvulo que se requería y entonces sea fértil para poder concebir a Isaac. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces se necesita fertilidad. Se necesita esa habilidad y esa capacidad para poder concebir. Porque el ambiente de esas promesas de Dios hay que tenerlas adentro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que concebirlas. Esa palabra de Dios no simplemente hay que oírla de oídas nadamente. Esa palabra de Dios no simplemente hay que leerla en algún relato de la Escritura. Esa palabra y esa promesa de Dios hay que dejarla que entre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que se introduzca allá en esa matriz, en un sentido figurado de la persona que eres, allá en tu mente y en tu corazón, para que puedas sentir esa palabra adentro, que puedas tener en tu vientre, en ese sentido mental o espiritual, esa promesa de Dios adentro. Se necesitaba que Sara concibiera. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Se necesitaba que el vientre de Sara se acomodara y recibiera la semilla para que la llevara adentro. ¿Cuántas palabras has oído? ¿Cuántas veces te has encontrado con promesas de Dios, pero sigues igual? No hay cambio. No hay una forma diferente en el estatus de tu vida. Quizás hace falta que esa palabra pueda estar allá en el lugar correcto, porque Dios espera que adentro suyo y mío podamos concebir las promesas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Concebir las promesas. Que esas promesas las podamos sentir, no solo conocerlas,
No solo oírlas, no solo recibirlas en un sentido verbal. La palabra tiene que penetrar. Y dice que la palabra, ella tiene el poder de ir hasta lo más profundo del alma. La palabra tiene la capacidad de ir hasta lo más profundo del ser. Dice que entra a los huesos y a los tuétanos, rompe. Dice que la palabra, ella es como una espada de dos filos. Tiene que entrar para cortar, entrando y saliendo. Es una palabra viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que la semilla de la promesa es capaz de venir para generar y fecundar en la mente de alguien todo lo que está incluido en ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice que la palabra que sale en la boca del Señor, ella no volverá vacía, sino que hará todo aquello por lo cual Dios la ha enviado. Pero se necesita una mente, un corazón, por así decirlo, una matriz fértil que pueda abrazar la semilla, que pueda abrazar la palabra y dejarla penetrar hasta lo más profundo de su ser para que se cree vida dentro de él y dentro de ella. ¿Sabe? Cuando habló Jesús, algo parecido, dijo que el sembrador salió a sembrar la semilla y parte de la semilla cayó en el camino. Y dice que por causa de que ese camino estaba duro, vinieron las aves, y esas aves luego representan los demonios o a Satanás, y robaron la semilla. Y en esa parte del ambiente descriptivo de la tierra no hubo ni siquiera nada. La tierra no servía, la mente no servía, el corazón no servía, estaba endurecido por una y otra cosa, y no permitieron que esa semilla pudiera concebirse para que haya fruto y resultado de la palabra de Dios. Como la matriz de Sara, incapacitada, imposibilitada, no tiene la habilidad. Quizás no por ella, la naturaleza le negó, las circunstancias de la vida le negó, y entonces ahora ella está inhabilitada. Pero aún así, diga conmigo, aún así Dios traerá fe al corazón de alguien para que haya capacidad y se pueda concebir en medio de la esterilidad, permitiéndonos así gestar y dar vida a las promesas de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Apláudalo. Una matriz estéril. Pero luego la promesa salió de la boca del Señor y la palabra duró 25 años en espera. Allí 25 años en espera, y luego Sara y Abraham lidiando con eso. A veces nosotros nos cansamos porque Dios no nos responde para mañana lunes, y que tengamos en nuestras manos lo que Dios nos dijo, lo que necesitamos. Abraham y a Sara les tocó en esta promesa esperar 25 años, diga conmigo 25 años esperando esa promesa, esa bendición, ese resultado, ese sueño y ese anhelo. 25 años, pero se cumplieron los 25 años en el plano de Dios, y Dios volvió. Y Dios volvió para hacer efectiva su palabra. Otra limitación que había en la vida de Sara y también de Abraham es que Sara no solamente le tocó lidiar con la esterilidad, sino que Sara le tocó lidiar con el tiempo. La vejez la alcanzó. Y por causa de los ambientes naturales, entonces ahora la fabricación de óvulos ya no está en ella. Ya no está, porque le cesó la costumbre de las mujeres. Imagínense, Sara en esta carretera ya tiene 90 años. Diga conmigo, 90 años. ¿Hay alguien por acá de 90? No, todos están menores que Sara. 90 años. Entonces la otra gracia de esta tremenda palabra es que Sara está fuera del tiempo de
concebir. No solamente lidió con el ambiente de la esterilidad, la incapacidad e imposibilidad, la falta de habilidad para poder abrazar y concebir a Isaac, sino que ya se pasó el tiempo. Ya se salió del tiempo de la costumbre y de la edad donde las personas son fecundas, donde las personas pueden producir. Y entonces vamos a encontrar ahora que Sara está en contra de todos los pronósticos naturales. Los pronósticos están diciendo, no hay un ambiente posible de que Sara pueda concebir, porque ya su capacidad de producción pasó, el tiempo la alcanzó y el tiempo de cosechar ya no es, está fuera de la edad. Entonces el texto que leímos dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Necesitaba esa fuerza. Y dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Diga conmigo, fuera del tiempo de la edad. Fuera del tiempo de la edad. En pocas palabras, está en contra de todos los pronósticos. Entonces pudiéramos decir que la fe desafía las limitaciones humanas cuando los pronósticos advierten imposibilidad. Entonces la fe nos abre los ojos a la realidad de Dios, no a la realidad nuestra. A la realidad de Dios, no a la realidad humana. A la realidad de Dios, no a la realidad de las circunstancias. A la realidad de Dios, no a la realidad de la ciencia. A la realidad de Dios, no a la realidad de los diagnósticos establecidos por los datos que hemos alcanzado a lograr en la experiencia que tenemos. No a la realidad de la razón. Nos abre los ojos a la realidad de Dios, una realidad donde lo imposible se hace posible. ¿Cuántos alaban a Cristo? Donde lo imposible se hace posible. Y entonces ahora una vieja anciana de 90 años, su matriz que era estéril se arregló y ahora fuera del tiempo produjo un óvulo, tuvo que producir. ¿De dónde salió y cómo sucedió? Un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Un milagro. Hay un milagro para ella. Hay un milagro para Abraham, donde todo está descartado, donde las probabilidades no dan, donde los análisis no dan, donde los estudios no dan, donde los diagnósticos no dan, donde las alternativas no están, porque están fuera de lo que es natural. No se puede, simplemente no se puede. El médico se visita y dirá el médico, no se puede. Se habla con los expertos y los expertos dicen no se puede, y miras a todos los alrededores tuyos y no hay posibilidades. Y no es que estés loco ni estés incrédulo, es que simplemente la lógica dirá que no es posible. Pero ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios. Pero ese nuestro Dios nos da a nosotros el medio que hace que las cosas imposibles se hagan posibles. Y entonces en este campo se llama la fe. ¿Cuántos dicen amén? La fe. Entonces en Sara la fe se activa y ahora Sara tiene fuerza para concebir. Y ahora Sara va a dar a luz fuera del tiempo de la edad. Lo imposible se hace posible. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora piense en usted. Piense en esa circunstancia que le ha tocado lidiar. Piense en esa situación en la cual aparentemente no hay salida. Piense en esa realidad que se te muestra y dice el desenlace de esto es esta fatalidad posiblemente. Porque claro, miras por un lado, miras por otro lado, miras tus manos, miras tu capacidad, y entonces esta capacidad y esta realidad tiene una voz
y esa voz emite un sonido, y ese sonido a veces muestra una lógica para que luego nosotros entendamos y creamos y luego nos resignamos. En pocas palabras, parece que Sara no se le olvidó la promesa que Dios le iba a dar productividad o le iba a dar hijos a Abraham. Pero en su incapacidad y luego salida del tiempo de la edad, Sara seguramente se resignó a entender que Dios iba a bendecir la parentela de Abraham a través de su hijo Ismael. Ella ya parece que no está esperando que Dios le dé hijo a ella. Ella se acomodó ya a este ambiente de la realidad. El mismo Abraham parece que ya estaba cómodo en este pensamiento, pues se habían cansado quizás de esperar y en contra de la realidad que tenían, habían aceptado la realidad. Se habían acomodado a ella y quizás habían encajado el pensamiento de Dios en la vertiente en la cual se había abierto la puerta, pero habían casi descartado que Dios lo haría con ellos. Amén. Dios lo haría con ellos. Pero en el plan no estaban fuera, era con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Era con ellos. Entonces, cuando llegaron los 25 años, cuando Abraham llegó a la frontera de los 100 y Sara llegó a la frontera de los 90, entonces los visitó otra vez el Señor. Y el Señor habló primero a Abraham en la historia y le dijo: Abraham, el año que viene Sara te va a dar un hijo. Sara te va a dar un hijo y le llamarás Isaac. Dice que Abraham se rió, allá adentro se rió, y dijo: ten misericordia de Ismael y bendice su posteridad. En pocas palabras, parece que Abraham no creyó de primera mano y le dijo: ciertamente lo haré con Sara, porque mi pacto seguirá con Isaac, no con Ismael. Luego el relato dice que luego vinieron los 3 ángeles, visitaron a Abraham, y entonces llegaron a la casa y le dijeron: ¿dónde está Sara? Sara estaba por allá adentro, escondida detrás de la puerta, y le dijo el varón que visitó a Abraham para visitar y hablar con Sara también, dijo: el próximo año que vuelva Sara abrazará en sus manos o en sus brazos a un hijo suyo. Y dice que cuando llegó esta expresión, entonces Sara también se rió. Diga conmigo: se rió. Sara se rió. Y se rió porque está fuera de todos los pronósticos. Está fuera de todas las probabilidades. Está fuera de todas las expectativas que puedan haber. Y entonces le dio risa a ella. Y hay una discusión allí del caso de la risa. Entonces el término es que Isaac, se le llamó el nombre Isaac, por eso Isaac significa risa, risa. ¿Y por qué colocar a un hijo con ese nombre? Es por la causa de lo que ha acontecido cuando se recibió la noticia. Abraham se rió, Sara se rió. Y entonces luego ahora Hebreos dice que por la fe la misma Sara tuvo fuerzas para concebir y dio a luz un hijo aún fuera del tiempo de la edad. Y dice que Sara creyó que el que lo había dicho era fiel para cumplir. Entonces aquella risa debe tener por lo menos 2 razones. Uno, la sorpresa. Diga conmigo: la sorpresa. Uno, la sorpresa. Uno, el impacto de la sorpresa que esto da. Y 2, la alegría. ¿Cuántos dicen amén? La alegría. Entonces la palabra para alguien en este día es que Dios te sorprenderá. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dios te sorprenderá. Dios te sorprenderá y te llenará de asombro. Es lo que está pasando con Sara. Sara y Abraham se asombraron
porque sin importar el tiempo de espera, oiga esto, cumplirá cada una de sus promesas en tu vida. A Abraham se le había dicho que le iba a dar hijo y de ese hijo descendencia, y Abraham y Sara esperaron 25 años y el Dios de los cielos vino para cumplir. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vino para cumplir. Entonces, ¿qué podemos pensar de Dios? Que su paciencia, hablando de Dios, es infinita. Y su amor por ti y por mí lo lleva a esperar el momento perfecto para cumplir sus promesas. Dios no se adelantó ni tampoco se atrasó. Era el tiempo perfecto. Pero alguien pudiera decir, el tiempo perfecto hubiese podido ser a la otra semana. El tiempo perfecto pudiese haber sido al otro mes. El tiempo perfecto hubiese podido ser al otro año. Pero en el caso de Abraham y en el caso de Sara, el tiempo perfecto para que la promesa se materializara era 25 años. 25 años. Y en esa espera paciente, Dios, el Dios que no miente, ni que es hijo de hombre para que se arrepienta, llegó, diga conmigo, llegó. Y lo hizo con Sara. Llegó y le cumplió la promesa a Abraham. Salido de todos los pronósticos y fuera de todas las probabilidades, él quería mostrar su gloria en ella. Él quería mostrar su gloria en su casa. Él quería mostrar su gloria en su familia. Él quería mostrar su gloria en su comunidad. Porque Dios no nos visita simplemente cuando todo está bien. A veces Dios permite que todas las cosas se alteren y que todas las realidades parezcan defectuosas, pero ahí asoma su presencia para glorificarse. ¿Cuántos dicen amén? Se glorificó en Abraham, se glorificó en Sara. Ahora ellos están asombrados y ahora ellos están impactados. Ahora ellos están sorprendidos, pero a la vez alegres. ¿Cuántos dicen amén? Alegres porque al fin van a tener en sus brazos lo que Dios les ha prometido. Lo que Dios había dicho ahora se va a materializar. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? Vamos a aplaudirles. Se materializó. ¿Por qué 25 años? ¿Y por qué fuera de la edad? ¿Por qué no antes? ¿Por qué Dios esperó que se cerrara todo? ¿Por qué Dios lo quiso hacer con ella? Es que Dios quería mostrar que para Él no hay nada difícil. ¿Cuántos creen eso? Es que Él quería mostrar que hay una realidad diferente a la realidad nuestra. Él quería mostrar que nosotros como creyentes debemos entender que se nos dio en nuestra vida el medio para poder incidir en ese mundo donde hay posibilidades ilimitadas. Esa escritura nos quiere mostrar a usted y a mí que para Él nada le es difícil y que para el que puede creer todo le es posible. ¿A quién puede creerle a Dios? ¿Quién puede creer en sus promesas? ¿Quién puede permitir que sus promesas se conciban adentro y las tiene muy marcadas en su ser para tener fuerzas como lo tuvo Sara? Dice que la fe le dio fuerza a ella para poder concebir esas limitaciones, esas fibras, esas células, qué sé yo, allá en el vientre de ella que imposibilitaban el ambiente de concebir. La fe produjo fuerza.
La fe produjo capacidad en ella y entonces se quitó el manto de la incredulidad, se quitó el vestido de la queja, se quitó la expresión de imposibilidad y entonces comenzó a abrazar la palabra y la palabra en ella ahora le da vida. ¿Cuántos dicen amén? Le da vida y hay algo en ella que comienza a concebir para que ahora tenga la capacidad de vibrar y sentir a una criatura dentro, y esto solo lo puede experimentar la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Solo las mujeres saben qué es tener a una criatura dentro, unos huesos que están creciendo dentro de ella, unos músculos que se están arreglando dentro de ella, una vida que se está fabricando dentro de ella. Solo ustedes, las mujeres, pueden decir esto, pero aquel sentir que es solamente de la naturaleza femenina crea un ambiente diferente. Un ambiente diferente. Dice la Escritura, es extraordinario la forma que escribió esta palabra la Reina Valera. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Pero la razón fue esta, porque Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces quiero decirle en esta hora que esa fe, la fe, que es la que necesitamos, ese ingrediente que es lo que necesitamos, esa partecita de Dios, porque es don de Dios, que la entregó en la raza humana y en la vida de los creyentes. Esa fe sabe que la fidelidad de Dios es inquebrantable. Inquebrantable. Diga conmigo, la fe, dígalo fuerte, la fe sabe que la fidelidad de Dios es inquebrantable. Cuando Dios habla, así es. Cuando Dios dice, así es. Y lo que Él promete, se cumplirá. Porque es fiel para cumplir. Entonces, hermano y hermana, usted dirá, pero es que a mí Dios no me ha dicho nada. Pero es que a mí Dios no me ha hablado, no me envió un ángel, no me ha enviado un profeta, parece que Dios se olvidó de mí. Quizás usted no haya tenido una experiencia así, pero ¿cuántos han leído la palabra del Señor? ¿Cuántos han leído la Escritura? Pues quiero decirle que en la Escritura hay más de 3,600 y algo de promesas. Algo otro dicen 7,000 promesas en la Escritura, y todas ellas nos benefician a nosotros porque nosotros venimos de este linaje. Abraham también es el padre de todos aquellos que recibieron la fe. Por lo tanto, las promesas de Abraham nos alcanzan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿qué yo debo hacer? Entonces voy a una Escritura, y si Dios no me ha hablado, me encuentro con una promesa y la dejo que se haga vida en mí, porque Él es fiel para cumplirla. Dije que Él es fiel para cumplirla. Él es fiel para cumplirla. Su fidelidad es inquebrantable. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No pierdas las expectativas. No te entregues a la desidia. No te dejes desalentar. No te dejes desanimar. Quizás venga Satanás para darte ideas falsas. Quizás la realidad como lo tenía Sara y Abraham te muestren otra verdad. Pero en este día yo creo que el Espíritu Santo viene para abrir tus ojos. Dije que viene para abrir tus ojos. Dije que viene para abrir tus ojos, para que puedas ver la realidad de Dios. Porque en la realidad de Dios lo imposible se hace posible. Colócate de pie. Levanta tus manos al Señor.